Entonces, lo que estaba diciendo cuando se cortó, que decía que el gradiente de f en el 2,1 es perpendicular a la recta tangente, eh, a la, a la recta tangente a la curva de nivel que pasa por 2,1. Porque, claro, hay otras curvas de nivel. Pero por este punto, si yo evalúo en 2,1, es ahí donde importa. Las otras propiedades no nos van a interesar tanto por ahora, pero son casi más importantes, porque no solo es perpendicular. Por ejemplo, ¿esto cuándo se usa? Cuando uno quiere buscar un máximo o un mínimo. Porque la otra propiedad que dice que donde está apuntando esto, además es para donde más crece y es para donde más rápido crece. O sea, en esta dirección crece más rápido. Si yo voy medio chanfleado, no crezco tan rápido. Hago esta misma longitud para allá, y este llegó a una curva de nivel, supóngase 6, y este va a haber llegado a una curva de nivel 4. Entonces la función creció menos. Conviene ir por acá, si yo quiero maximizar algo. Por eso uno, cuando busca máximos, calcula las derivadas parciales igual a 0, busca lo que se llaman puntos críticos, bla, bla. Porque cuando el gradiente es 0 es cuando llegó como al máximo y ya dejó de crecer. O llegó al mínimo y dejó de crecer. Bueno, entonces, lo que nosotros vamos a sacar del cubo acá es esta cosa geométrica. Profe, ¿puede repetir un poquito más eso? Lo último, Sí, claro, cuando buscamos las derivadas parciales igual a cero, porque claro. Eh, lo que seguro ustedes se acuerdan, porque deben haber hecho cuentas al por mayor, es que si uno buscaba un máximo, suponga que tenés una especie de paraboloide de vuelta, una montaña, ¿no? Esto sería el gráfico de la función. Y vos buscás un máximo de la función. Y entonces vos estás en el dominio y en realidad vos hacés la curva de nivel y acá te da circunferencia la curva de nivel. La única diferencia es que acá es más grande hacia el centro. Entonces los gradientes van a apuntar para allá. Entonces hay muchos ejemplos numéricos que agarran, se paran en un puntito, calculan el gradiente y avanzan hasta ahí. Vuelven a aplicar el gradiente y ahí avanzan. Y van yendo como hacia el máximo, ¿no? Eso si quieren el máximo. Supongamos que queremos el máximo. ¿Cómo detectar que uno llegó al máximo? Bueno, porque en el máximo, cuando vos llegás acá, el gradiente se anula. Porque justamente ya, cuando estás ahí cerca, voy a hacer un zoom acá, de ese pedacito, cuando estás acá cerca, eh, acá no corresponde hacer un gradiente largo, porque te pasás. El gradiente que corresponde, que termina dando, es alguien que va yendo para ahí. De todas las direcciones, los gradientes van apuntando a este que sería, en este caso, el origen. Y cuando uno se arrima, se arrima, se arrima, es como que ahí se detiene el crecimiento y es donde las dos derivadas se anulan, o sea que acá el gradiente es cero, en el máximo o en el mínimo. Y eso es lo que uno hace cuando busca puntos críticos, que es escribir f de x o f de x igual 0, f de y igual 0, resuelve el sistema, y en realidad está relacionado con todo esto. Está relacionado, pero no es lo mismo. ¿Está bien? bien, gracias. Bien. Bueno, entonces todo esto, y justo sigo dando vuelta, porque a nosotros acá lo que nos va a interesar son las eh, superficies de nivel y el gradiente. Entonces, en el caso de f, que va de R3 a R, como en el ejemplo en el que las curvas de la superficie de nivel, ¿qué era lo que daban? En este caso, No espero. daban esferas, exactamente. Yo voy tomando constantes y me va dando esferas en el dominio. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, por ejemplo, si yo agarro, hagamos un ejemplo concreto, f de xy igual 1,
que es lo mismo que decir x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 1, el gradiente de f en x y z es, ¿cuál es? 2x, 2y, 2z. 2x, 2y, 2z. 2z, ¿no? Entonces, yo estoy parado. Ahora mi función va para allá. Y la superficie de nivel está por acá. Ahí está mi esfera, ¿no? De radio 1. Porque tomé ese ejemplo, pero es de cualquier radio. Y entonces, por ejemplo, me paro en algún puntito, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, me paro acá, un puntito conocido. Esto sería 0, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Fíjense que acá hago 0 al cuadrado, más z al cuadrado, más z al cuadrado, me da un medio 1. O sea que este es un punto de esa esfera. Vengo y calculo el gradiente. Acá sucede lo mismo, lo único que es bastante más fuerte. El gradiente acá es perpendicular al plano tangente de la superficie, cosa que vamos a ver un poco más adelante nosotros. Superficies parametrizadas, así como vimos curvas parametrizadas. Y por acá va a estar el gradiente de f en 0, raíz de 2 sobre raíz de 2, raíz de 2 sobre raíz de 2. Y el tipo ahí es perpendicular al plano tangente en el punto este. O sea, gradiente de f en el 0, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, es perpendicular ¿a quién? Al plano tangente en 0, raíz de 2, sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Y lo mismo pasa en todos los puntos. O sea, en este caso yo puedo calcular esto, ¿no? Puedo hacer la cuenta porque tenemos acá cuánto va el gradiente, es 2 por x, 2. Entonces, este tipo hace 2 por 0, 0, 2 por y es 2 por esto, o sea que queda raíz de 2. Después 2 por z es 2 por esto, que vuelve a quedar raíz de 2. Entonces, este es el gradiente de f en este punto. Ese puntito es perpendicular al plano tangente acá, en este puntito. Y bueno, si agarrase otro, por ejemplo, agarro este punto, en todos, el vector que aparece queda perpendicular al plano tangente. Lo cual va a ser de utilidad para nosotros. Y es probable que lo usemos más adelante. Entonces, esta propiedad vale en todo punto de cada superficie de nivel. O sea, el gradiente apunta hacia donde está creciendo más la función, que sería, en nuestro ejemplo acá, las esferas se van haciendo más grandes, toman f valor más grande, pero nosotros lo que vamos a tratar de sacar el jugo es que es perpendicular ahí, al plano tangente. ¿Alguna duda con esto? Ah, sí, se entiende, profe. Bien, pero el resto, Sí, se entiende, profe. bueno, a ver, tenía algunas cositas para mostrar con este fibra acá. A ver, si ahora funciona esto.
por ejemplo, tenemos acá la esfera, superficie de nivel F igual 1. Ahí está nuestra esfera. Gradiente de... A ver, bueno, ¿cuál es el punto P? Está bueno, ahí no se ve el P, pero yo lo tenía elegido por acá el P. Este es el gradiente de F en P. Trasladado ahí. O sea, el vector rojo y plano tangente a la esfera. Entonces, esto es una demostración empírica, digamos. Yo calculé el gradiente en ese lugar y tracé el plano Profe, tangente. Sí, el vector gradiente también va a apuntar donde se agranda las superficies de nivel, ¿no? sí. No es importante en este momento, pero eso es lo que digo. Si yo tomo una superficie donde superficie nivel F igual 2, bueno, Sí. va a estar por acá, ¿no? O sea, va a ser más grande, porque para ahí apunta el gradiente. Pero no va a ser importante. A nosotros nos va a importar que este tipo siempre es perpendicular al plano tangente. ¿Y eso para qué nos sirve? Por ejemplo, para sacar el plano tangente. Ujú. ¿Está bien? Por ejemplo, después nos va a interesar también el paraboloide. Tenemos acá un paraboloide, gradiente en P, ahí está. Por ejemplo, este apunta para adentro y trazo el Para plano. encontrar, perdón, para encontrar la ecuación del plano tangente, dice. Eso es lo que pide el ejercicio. Entonces, Ah, pero ahora estoy mostrando que efectivamente si uno hace una especie claro. de trazar el plano tangente y trazar el gradiente, debería, yo no estoy demostrando nada todavía, estoy diciendo algo que supuestamente he sabido, que el tipo es perpendicular. Profe, disculpe, ahí por ejemplo el vector, ¿cómo se llama este? El vector Gradiente. es el negrito, ¿no? ¿Cómo? ¿El gradiente qué? Es el vector negro, ¿no? El del Este, vector gradiente. verde oscuro, sí. Puede ser que te lo veas negro. Ah, yo lo veo negro. Sí, ese es el gradiente. Ah, está bien. Este, ahora lo saco, ahí está. Ah, Ese, está bien, perfecto. ¿está bien? Ese es el gradiente. Si le saco el plano, ahí se ve mejor. Y el punto en cuestión está acá. No sé por qué lo saqué el punto. Ah, acá está. Y fíjate que uno puede hacer el experimento de, bueno, dice, el profesor eligió un punto donde eso valía. No, no. Si yo voy cambiando el Mm, punto, el gradiente sigue siendo perpendicular al plano tangente en cada lugar. ¿Está bien? sí, profe. Bueno, entonces, ¿para qué nos va a servir eso? Bueno, para resolver algunos de los ejercicios que tenemos ahí. Entonces, propiedad, esto nos va a servir para calcular el plano tangente a una superficie. Ejemplo. O sea, el plano tangente o la ecuación del plano tangente. Entonces, ejemplo, calcular por ejemplo, la ecuación implícita de del plano tangente a la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 1 en el punto P 0 raíz de 2 sobre 2 raíz de 2 sobre 2. No, me parece que este no es exactamente el del ejercicio, pero es algo similar al ejercicio, sería
Claro, acá toma otro punto. Pero es parecido al ejercicio 15. ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? O sea, esto al cuadrado más esto al cuadrado más esto al cuadrado da 1. Entonces este es un punto de esta, que es una superficie de nivel. ¿Cómo se conseguía una manera, digamos, de recuerdo para sacar ecuación implícita de un plano? ¿Alguno se acuerda? Era el vector normal, Tenemos el lo vector que normal escalar con x y z. por x y z. ¿Sí? Hacemos el producto interno. ¿Y qué más? Y eso igualado a 1 sería en este caso, Ah, bueno, porque son a lo que vale la curva de nivel. No, Claro. no. Si vos arrancaste con el vector normal, sería n, el normal, por el punto de paso. ¿Sí? O sea, esta es la ecuación implícita si uno tiene lo que se llama el vector normal. ¿Está bien? Esto se veía en álgebra lineal y seguramente... Ahí ahí, profe, lo tengo que igualar a 1 porque serían perpendiculares y saldría desde ahí. No, no. Ah, Lo bueno, del 1 acá creo que solo se usa por el hecho de que vos el punto tiene que estar ahí, ¿no? Pero no es tan importante el 1 acá. En realidad, no me refiero a ese 1, digo, ah, sí, yo sé que, o sea que si el producto interno de esas dos cosas me dice que son perpendiculares o no. muy buena pregunta. Y la respuesta es no. Ah, Pero es una pregunta que hay que hacer. Fíjate qué pasa. Eh, Inclusive en la esfera es bastante particular, y más aún, es demasiado particular la esfera. Pero en la esfera, ponele que estamos parados acá, ¿no? Este va a ser P, como punto o como vector, este es P. Y este va a ser el vector normal al plano, ¿no? La esfera es muy particular. Fíjate que no es perpendicular a P. claro, Es perpendicular al plano tangente. claro, En realidad, la esfera es un múltiplo, n de P, ¿no? claro, sí, perdón. No, por favor. Está bueno sacarse esas dudas y al resto seguro que lo tiene bien también. Bien, entonces esta es la ecuación de una recta tangente cuando uno tiene estos datos. Entonces, ¿quién va a ser el vector normal en nuestro caso? O sea, ¿quién es el vector perpendicular al plano que estamos buscando? El gradiente Muy en este bien, punto. el gradiente de nuestra f, ¿en qué punto? En ese punto. O sea, vamos a ponerlo en P. Eso porque es este caso, ¿no? Porque es este caso que decimos, esto es siempre en este contexto. Si no hay F, si no hay superficie de nivel, no. Solo en este contexto. Esto es porque es la superficie es superficie de nivel de F. Bien, ese es este. ¿Y P? ¿Quién va a ser? Ah, pero, profe, Sí, entonces son, claro, entonces, o sea, son paralelos, digamos. sí, pero claro, para este caso son paralelos, pero en general no tiene por qué. Imagínate que tu superficie sea un plano, ¿no? Entonces el normal, y acá está el cero. ¿Sí? Yo lo que quería Ah, mostrarte sí, acá era que claro, no claro, eran perpendiculares.
Y agarro el Claro, punto claro. P este. Agarro otro punto y pongo la normal en otro lado y ya, chao. Pongo la normal acá, no son Claro, perpendiculares. exacto. Y Capaz que, tampoco o sea, paralelo. claro, si vos tomás un punto que pasa, un plano que pasa por el cero, ahí cambia todo. O sea, si yo tomo un plano que pasa por el cero, ahí sí. Yo tomo P, Claro, ahí sí me dan paralelo. exactamente. Yo tomo P y tomo el vector normal, y ahí sí me dan perpendiculares. Pero es un caso muy particular, son los planos que pasan por el cero. Y ahí sí. De hecho, esta fórmula se hace haciéndola primero en este caso. O sea, primero cuando estamos hablando de un plano que pasa por el cero. Y se usa esta noción. Todo esto no es cálculo 2, en general es álgebra lineal. Estas cosas así de esta ecuación y estas cositas. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces, ¿cuál sería el punto de paso acá? Del ejemplo en el que estamos trabajando. 0 raíz de 2 sobre 2, Exactamente. raíz de 2 sobre 2. Bien, y entonces tenemos todo. Hagámoslo. Entonces nuestro plano tangente va a tener esta ecuación. Va a ser, bueno, primero acá vamos a poner el gradiente de f en el p, que dijimos que era 0 raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, que lo vamos a ya hacer la cuenta. Habíamos dicho que cuando uno derivaba esto, o sea, acá lo vamos a usar, gradiente de f en x y z, habíamos dicho que era derivar esto, ¿no? Ujú. Terminaba dando 2x, como ustedes me dijeron, 2y, 2z. O sea que si es en este caso, esto da 2 por 0, ya lo hemos hecho. 2 raíz de 2, 2 raíz de 2. O sea que termina dando 0 raíz de 2. Raíz de 2. Entonces acá va 0 raíz de 2, raíz de 2. Entonces este es n. Estamos por acá. Mm. Contra las variables x y z, igual a, igual a. Después va de vuelta n, 0 raíz de 2, raíz de 2. Y seguimos acá, producto interno, y acá va p. P era 0 raíz de 2 0 sobre 2, raíz de 2 raíz sobre de 2. 2. ¿No? Este tipo es P. Y entonces, bueno, todo esto es un comentario. De donde salió el normal. Y quedaba esto. Y entonces ahora hago la cuenta. O sea que entonces queda esto por esto, queda 0 por x más raíz de 2 por y más raíz de 2 por z igual a 0 por 0, raíz de 2 por raíz de 2, me queda 2 sobre 2, me queda 1 más 1, 2. O sea que esa es nuestra ecuación implícita. Tenemos la ecuación implícita del plano tangente. Eso nos puede servir en un futuro. Bien. ¿Está bien hasta acá? Sí, profe. Bien. Sí. Entonces déjenme chequear un Sí, poco. profe, gracias por explicarlo, porque hay cosas que yo por ahí no me acuerdo y necesito revisar, pero hace bien porque me refresca. Buenísimo. Vale. Entonces, ¿cómo se mete todo esto de superficie, gradientes, en algo que tiene que ver con curvas? Bueno, es que muchas curvas de R3, por ejemplo, se dan, la manera más sencilla de darlas es como intersección de dos superficies, ¿no? Y entonces, por ejemplo,
el ejercicio 16, habla de, yo voy a hacer uno de ellos, a ver. Ya voy a, S2, que figura ahí como S2, creo que es el más difícil. Esta es la, se suele llamar a S2 así con el 2 arriba, es la esfera de radio 1. Y después vamos a considerar M3, que son también los X y Z, pertenecientes a R3, tales que Z es X cuadrado más Y cuadrado. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿qué pide el ejercicio 16? Esto es parte. Pero voy a hacer, creo que la parte más difícil. O sea, S2 es esto, M3 es esto. Entonces, primero a representar gráficamente la intersección. Como les decía, esto uno esperaría que dé una curva, ¿no? Porque estoy intersecando dos superficies. A ver, imaginémonos esto, ¿no? Uno es un paraboloide, esto es un paraboloide, y esto es la esfera de radio 1. Entonces, más o menos el dibujito sería, lo único que importa es la parte positiva, porque el paraboloide solo va para arriba. Entonces esto sería la esfera de radio 1. La semiesfera. Después sigue para abajo, pero esta parte no la voy a dibujar. Y el paraboloide, o sea, los puntitos que están acá, son X y Z, donde que cumplen que X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado es igual a 1. Ese es S2. Entonces esta va a ser nuestra, la negra es S2. Y después tenemos Z igual a X cuadrado más Y cuadrado, que es un paraboloide. ¿Están de acuerdo? Vamos acá. Esto es lo que se llama M3. Bien, ¿qué se imaginan que será la superficie? Creo que justo una de estas hicimos la otra vez algo muy parecido. ¿Qué esperaría uno que sea hicimos las cuentas con estas? ¿Qué esperarían? Una circunferencia. Claro, nosotros creo que habíamos hecho una, si no hicimos exactamente esto, esto da una circunferencia que como que flota. Estamos en R3 aún. ¿Está bien? Y entonces, podemos, si nos pedían representar gráficamente, siempre es aproximadamente, ¿no? Uno se puede quedar contento con eso. Después el ítem B dice esto, calcular vector tangente a la curva C3 es S2 intersección M3. Bien. ¿Está bien? Entonces, nosotros podríamos, o sea, nosotros creo que habíamos parametrizado esta curva con coseno y seno, porque habíamos visto que la sombra de esto es una circunferencia acá. Y esa es una manera de hacerlo. Ahora, si uno ve... a ver si dicen en qué punto.
Vector tangente de la curva para representar gráficamente. Bueno, me parece que debería decir un poquito más, como en qué punto, si no es muy complicado como está. Pero, ¿cuál es la idea acá? La idea es la siguiente, y para eso voy a volver al GeoGebra, a mostrarles. Fíjense. O sea, tenemos la intersección de la esfera y el paraboloide. Entonces es, a ver, la curva. Esa es la curva. La curvita negra es la intersección entre la esfera y el paraboloide. Entonces, ¿cómo en cualquier punto P de esta curva sacamos el vector tangente? Bueno, una manera sería parametrizar y sacar alfa prima. Pero lo que se apunta acá es otra manera, que es la siguiente. Sacar el gradiente de este, sacar el gradiente de este, ¿ven? Cada gradiente es perpendicular al respectivo plano tangente, y fíjense lo que pasa con la intersección de los dos planos, ¿no? La intersección de los dos planos da una recta. ¿Y qué pinta tiene esa recta? El vector tangente a la curva. ¿Puede ser? Claro, es una recta, entonces no es un vector, pero él parecía ser la recta tangente a la curva en ese punto, ¿no? Vamos a mover un poquito el punto, se mueve todo, y, por ejemplo, lo voy a dejar ahí, y vamos a mover ahí, ¿ven? Pareciera que la intersección de los dos planos es tangente a la curva. Entonces, si yo busco un vector tangente, y tengo el gradiente rojo y el gradiente verde, ¿cómo conseguiría un vector que está en la recta esa intersección de estos dos? Vamos a... O sea, si yo tengo dos vectores... ¿Los dos vectores son perpendiculares? No, no tienen por qué ser perpendiculares. No. No. Pero ponele, quedémonos solo con los vectores. Entonces tengo dos vectores. ¿Cómo consigo un vector que sea perpendicular a ellos dos? ¿Se acuerdan cómo era eso? No importa cuál, pero uno que sea perpendicular a los dos. ¿Un producto vectorial? Producto Producto vectorial. Muy bien, Claro. muy bien. Efectivamente. Entonces la situación es más o menos esa. Entonces, observa. Entonces, observación. Bueno, hago más o menos el dibujito que teníamos en el GeoGebra. Tenemos acá nuestra curva. Esto sí que va a ser difícil de dibujar. Suponemos que este es el puntito. Y entonces, yo tengo uno que es el normal a la esfera. Era este. Este es el gradiente de la esfera. Y otro, que es el gradiente del paraboloide. No tienen por qué ser perpendiculares entre sí, ¿no? Este es el gradiente de la superficie de nivel que me da el paraboloide, que todavía no, ni siquiera dije quién era. Entonces, por acá, si uno interseca, a ver, ¿cómo lo decimos de manera corta y elegante? A ver, es difícil de dibujar acá. Acá yo tengo un plano tangente así, y otro plano tangente así. Y ahí tenemos la intersección de los dos planos.
más o menos por ahí. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué da la intersección de los dos planos tangentes? ¿No? Entonces, da algo que es, yo digo que esta dirección es tangente como recta, o sea, da una recta. Profe, una pregunta. Sí. Uno de los planos contiene a un vector y el otro contiene a otro, ¿no? No, no, son perpendiculares. El verde es perpendicular al de la esfera, al plano tangente de la esfera. Y el azul es perpendicular al plano tangente del paraboloide. Por Es eso como dije que sería una normal, por decir. Claro, sí, sí, el verde es lo que estuvimos viendo antes. Claro. Estuvimos viendo... eh, Sí, sí, sí. eh, Está bien, profe. lo que estuvimos viendo antes. Estos son perpendiculares al plano tangente. Si Ujú. uno, o sea, es como que yo tengo acá el de la esfera y acá tengo el gradiente de la esfera, de la f que le toca, y esto va a ser perpendicular. Entonces, Claro. todas las direcciones, todas las rectas que yo pueda elegir acá, que pasen por este punto y que estén en este plano, bueno, me salió alguna pero no importa. ¿Qué pasa? Todas son tangentes a la esfera. Ujú. Entonces, todas las rectas contenidas en el plano tangente a la esfera en P, todas esas rectas, siempre que pasen por P, yo digo todas estas contenidas en el plano, yo digo que son tangentes, son rectas tangentes a la esfera, Ujú. porque todo el plano es tangente a la esfera. Entonces son tangentes a la esfera. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿No? Yo tengo la esfera, el plano tangente, y paso toda la recta tangente que quedan en el plano. Bueno, todas estas son tangentes a la esfera. Lo mismo pasa con el paraboloide, en P. Entonces, pregunta para ustedes. ¿Qué pasa con la recta dada por la intersección de los dos planos tangentes? Porque es una recta que está en la esfera, supónganse que venimos acá y lo dibujo acá, ¿no?